Caballeros, le damos la bienvenida al próximo llamado. En este caso vamos a hablar con Silvina Sotomayor de Cadaz. Así que le damos la bienvenida. Silvina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te habla Emiliano. ¿Está silenciada, Silvina? ¿Está silenciada, Silvina? Bueno, vamos a hablar acerca de, hay un análisis que se está haciendo con respecto al tema de la presencia de plásticos, porque ¿qué pasa? Nosotros, por lo general, y esto es algo que lo tenemos muy en cuenta, es el tema de qué valores se pueden intentar transmitir a través de un micrófono. ¿Qué hacer con este programa más allá de que sea un programa de entretenimiento? La idea, por sobre todas las cosas, es que esto tenga un mensaje atrás. Entonces, Silvina, ¿me escuchás? Hola Emiliano, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho de 10. Sí, bienvenida, Bueno. Sil, Tenía muteado bienvenida. el teléfono, perdón. No, no pasa nada. A mí también me pasa muchas veces con el tema de la llamada que por ahí no me ubico con alguna... Viste que yo ya estoy en edad de no ubicarme muchas veces con el celular. Y Así que bueno, eso... imagínate yo. No, pero no pasa nada. Pero ¿qué estamos? Casi 2 años nos debemos llevar. No mucho más, Sil. No, yo tiro por la duda. Sí, sí, ¿sabés qué? Queríamos hablar ¿Cómo con estás, vos. Emiliano? Queríamos hablar con vos por el tema de que, sabemos ya, la vez pasada habíamos tenido la posibilidad de conversar acerca de el cuidado de la fauna. El cuidado de la fauna aquí, por lo menos en Caleta Olivia, que a través del desconocimiento que tenemos sobre qué es lo que hay aquí, qué es lo que anda por el mar, muchas veces al no saber con qué contamos o no saber cuáles son las especies que viven, no tenemos el resguardo necesario o suficiente para que sigan aquí, para que puedan tener su ecosistema tranquilos. Entonces, en este caso, yo quisiera tocar un poco el tema de los plásticos y cómo esto afecta también a la presencia de la vida marina. Bueno, en realidad vamos a contar que estamos en una campaña a nivel nacional. Se llama Julio sin Plásticos. El 3 de julio fue el Día Internacional Libre de Bolsas Plásticas Sí. y fue el día justamente que se llevó a cabo una charla con la Secretaría de Estado de Ambiente de la provincia y que convocó a Fundación Cadace justamente para hablar de este tema. Pero lo que llevó a esta charla online, a esta charla por Zoom, con otros invitados y gente que quiso sumarse a esta charla, fue justamente la presencia de lobos marinos en las costas de Río Gallegos, que no es Ujú. algo habitual en realidad. Sí. Allá a nosotros estamos acostumbrados a ver lobos marinos en la costa, pero en Río Gallegos no. Entonces, todos los meses tenemos llamadas de medios de comunicación, de distintos medios de comunicación y televisivos de Río Gallegos que nos preguntan qué hacer con el lobo que se encuentra en la costa. Y cuando hablo de la costa están hablando de la playa, que encuentran un lobo solo, a quién lo tienen que llevar, como que no están desorientados, no hay información en la zona respecto de eso. Entonces, bueno, yo me puse en contacto con el Consejo Agrario Provincial, me informé de la gente que está trabajando justamente en el Consejo Agrario porque han cambiado, y bueno, como para poder orientar también a la gente que llama de otros lados. Y bueno, se sumó a esto el tema de saber qué hacer cuando uno se encuentra con fauna marina en la costa, entre ellos lobos marinos, el tema del impacto que producen las bolsas plásticas en la fauna marina. Mm. Y esto es en toda la costa de la Argentina y en todo el mundo, esto es a nivel global, ¿sí? Sí. Hay una problemática muy grande que son justamente las bolsas plásticas, que son altamente contaminantes y que son las más comunes justamente en el océano, que tienen un impacto muy significativo justamente en la fauna marina y en el ecosistema marino, aportando justamente confusión en el alimento que consumen los organismos marinos, los animales. Te voy a dar un ejemplo. Las tortugas marinas se alimentan con medusas y una Claro. bolsa que está en el agua simula, o sea, es muy parecido a una Es muy medusa parecida, justamente. claro. Exactamente. Y hay muchos peces que también, o sea, creen que es una medusa o que es otro organismo y lo comen y terminan asfixiándose, ¿no? Sumado a esto, la toxicidad que tienen las bolsas plásticas, que hoy en día no es como antes, que antes una bolsa plástica te duraba, vos decías, una bolsa plástica dura 100 años, 500 años, ¿te acordás? Mm, sí. Bueno, hoy en día eso no pasa. ¿Por Mm. qué?
porque las bolsas son fabricadas con químicos que aceleran el proceso de degradación. Eh, la degradación, cuando uno dice, no quiero bolsa plástica, ¿no? En Claro, un mercado, así decís, no, gracias, no uso bolsa plástica, y el vendedor te dice, no, pero esta bolsa es ecológica, y mira, y te señala el loguito sí, de degradable 100%, de oxo biodegradable, de biodegradable, de compostable. Bueno, esas son las que podés encontrar. Em, en realidad lo que te está mostrando es un logo de una bolsa que se degrada mucho más rápido y la mayoría en 180 días. Pero lo que sucede es que justamente esta bolsa fue fabricada con químicos que aceleran ese proceso de claro. degradación, pero no desaparecen por completo. Claro, Esa, el componente químico sigue estando, si bien cambia de exactamente. estado, cambia de estado físico, pero aún así el componente químico sigue estando y eso se transporta a los peces y Y por muchas veces ende, no desaparece físicamente, o sea, nosotros no la vemos, pero está hecho en nanoplásticos o microplásticos. claro, ¿Sí? De hecho, los días de viento, cuando, ¿qué pasa? Perdón, iba a explicar esto. sí, Estas bolsas degradables, biodegradables, oxo biodegradable. La oxo biodegradable es una bolsa que expuesta al sol, al aire, al viento, se degrada mucho más rápido. Esas son las propiedades que tiene esa bolsa. ujú, Em, las bolsas biodegradables y la degradable 100% corre el mismo destino. Y la compostable es una bolsa que vos usás con orgánicos adentro y la enterrás. Y en 6 meses supuestamente se desintegra. Ahora, ¿qué pasa si esa bolsa que es compostable, que vos aceptaste porque es compostable, porque es entre comillas ecológica, y que no la usás para compostar, se te vuela o pusiste la basura y se te rompe de la misma manera que se rompe cualquier otra bolsa sí, y se vuela y se va al mar? Esa bolsa compostable contamina de la misma manera, justamente, que cualquier otra bolsa común, inclusive hasta las que duraban 100 años, 500 años, ¿sí? sí, Contamina igual. Entonces, esos componentes que le colocan a la fabricación, durante la fabricación, a todas estas bolsas plásticas, generan una especie de bioacumulación. ¿Qué quiere decir esto? Que las sustancias tóxicas, o sea, las sustancias químicas que utilizan para para la fabricación de estas bolsas, que están presentes en esas bolsas plásticas, pueden justamente bioacumularse, quiere decir en la cadena alimentaria, y pueden afectar a los depredadores que consumen a esos, inclusive a nosotros totalmente. que somos consumidores de esos productos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esos de a poquito se van bioacumulando, se van acumulando, ¿sí? En el cuerpo de ese en el tracto, torrente sanguíneo de los animales y todo lo demás, y va afectando. Por otra parte, los microplásticos producen justamente la falta de oxigenación de las aguas, porque flotan, nosotros no las vemos, pero produce también la acidificación de los océanos, de las restingas, de Claro, nuestros arrecifes, ¿sí? sí. O sea que afecta muy, muy gravemente en realidad todo. Se pudo hablar también de las cantidad de que una isla de plástico pasaron a ser 8 en el mundo, en los océanos, y que para el año 2050 se calcula que vamos a tener el océano plagado de bolsas plásticas. Em, Nosotros, sin demonizar el plástico, porque no queremos decir el plástico no sirve, el plástico no se usa más, el plástico... Ay, Silvina, ¿me escuchás bien? Bueno, estamos viendo imágenes. Ay, qué bonitos que son. Estamos hablando acerca del plástico biodegradable, ¿sí? Lo que muchas veces nosotros conocemos como las bolsas que se degradan más rápido, que son bolsas que son eco-friendly, cosas que uno dice, bueno, che, esto puede llegar ahora lo que venimos a, lo que nos está contando Silvina tiene muchísimo sentido. Esto, a ver, obviamente que es introducción de químicos en un terreno que a ver, si lo pensamos nosotros en visión a futuro, es el fuerte que puede llegar a venirse aquí en Caleta Olivia, si bien siempre se trabajó sobre el mar, pero en este caso por ahí puede llegar a haber un boom relacionado por ahí al trabajo que se realiza en el mar. ¿Y qué pasa? El tema de la cantidad de químicos que se almacenan, ¿sí? A través de la biodegradación, de la degradación, digamos, de estas bolsas nuevas que están saliendo. Entonces, bueno, esta campaña de Julio Sin Plásticos fue básicamente como para poder instruir con respecto a esto
y es importante por ahí tenerlo en cuenta porque por lo general corremos atrás de la emergencia. Siempre corremos atrás como tipo modo ambulancia y en este caso saberlo desde antes, por ahí podemos llegar a tener un buen cambio como para no llegar a esa instancia donde uno ya no pueda consumir los frutos que nos pueda llegar a dar el mar. Silvina, ¿me escuchás del otro lado? Bien, perfecto, entonces. Vamos a guardar un poco. Así que, así como nos contaba, en el caso de que por ahí quieran conocer un poco más de este caso en profundidad, van a poder encontrar la nota dentro de La Vanguardia Noticias. Así que, pero en este caso, bueno, desde la Fundación Cadace y Ambiente Provincial lanzaron una alerta sobre el daño que el plástico causa en la fauna marina. Hay islas, chicos, flotando en el mar, hechas solo de basura plástica. Y esto es algo que, si bien no es algo nuevo ni tampoco es algo que no se haya reflexionado en algún momento, se han buscado un montón de formas de hacer el cambio, pero es necesario que nosotros lo tengamos más en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos una costanera hermosa y es algo que se va a explotar próximamente y es algo para tener en cuenta vos como ciudadano. Silvina, ¿me escuchás bien? Sí, perdón, se cortó, no entiendo por qué es la razón, pero bueno, no importa. No importa, no Bueno, importa. No, pero aparte bueno, se te escucha muy bien, así que te escucho. bueno, buenísimo. No sé hasta dónde llegaron a escuchar, pero bueno, el tema era poder formar consumidores responsables que reduzcan el uso del plástico. Es importante decir que en esta charla se destacó justamente Caleta Olivia como el primer municipio de de Santa Cruz, que tuvo su ordenanza en el año 2004, la 4671 de reducción de uso de bolsas plásticas. Y que en el 2019 se sancionó una ley provincial, recién en el 2019, una ley provincial de erradicación de bolsas plásticas, donde esta ley lo que hace es que en toda la provincia de Santa Cruz se prohíba justamente la comercialización, la distribución y el uso y entrega de bolsas plásticas. Lo que dice ahí es que dice distribución y uso de bolsas no biodegradables o de un solo uso en centros comerciales mayoristas o minoristas. ¿Esto qué pasa? Quiere decir que están permitidas todas las, entre comillas, ecológicas. Sí. ¿Sí? Ahora, yo calculo que no se ha hecho un estudio de lo que significa justamente el trabajar con estas bolsas. Y porque si uno lee bien esa ley, la ley dice en todo ámbito de la provincia de Santa Cruz la comercialización, distribución, uso y entrega de bolsas no biodegradables o de un solo uso en centros comerciales, mayoristas, minoristas, supermercados, mercados, tiendas, entre otros establecimientos comerciales que sean utilizables como envase o transporte de productos o mercaderías. Bueno, pero perdón, pero hay un montón de cosas. Bueno, esto que estabas comentando acerca de los químicos que por ahí se siguen almacenando, más allá de que se dé la degradación de estas bolsas, por ahí estos químicos que son utilizados para acelerar ese proceso, tarde o temprano terminan en nuestro organismo si esto sigue. A ver, lo que por supuesto, sí. resaltaba en el momento que se nos cortó la llamada es el tema de que es un auge que se viene, es algo que ya se está mirando con muy buenos ojos, el trabajo en el mar, por ahí el tema de la pesca. Entonces, esto al momento de tenerlo en cuenta me parece un muy buen planteo previo como para no correr atrás de la emergencia, ¿no? No correr atrás de que cuando esto empiece a escalar a mayor grado y por ahí tengamos o podamos prestar atención por ahí a data de cómo está la salud aquí en Caleta Olivia, dado por ahí la utilización de bolsas y cómo afecta esto a la fauna marina. Por supuesto que sí. Igualmente los desechos de pesca son bastante importantes, que hay que considerarlos. Y la mayoría son, o sea, plásticos, justamente. Claro. Entonces, ahí hay una responsabilidad también compartida con el vecino de la ciudad más la industria pesquera, que es responsable de muchos de estos residuos que hay. Si vamos al tema de lobos marinos, con Ay, Silvina. redes. Ahí ¿me escuchás, Silvina? Se está entrecortando un poquito. Ahí sí te escucho bien, a ver. Que justamente, lo que es pesca con los desechos de mar,
justamente lo que arrojan al mar se ve, justamente nosotros lo vemos en la fauna marina, lo que específicamente en lo que son los lobos marinos. Encontramos lobos marinos con sunchos, con redes, con sogas, con tanzas, o sea, hay una responsabilidad bastante importante de parte de la industria pesquera sobre este tema también. No es solamente sobre el residuo domiciliario que nosotros vecinos trabajamos, ¿sí? O sea que hay una responsabilidad compartida, el vecino, pero la industria también, ¿sí? Sumado a eso, y que no tiene que ver con el plástico, los desechos cloacales que van al mar, que también son bioacumulables. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, te hablaba de la ley, en la ley donde dice en el artículo 4 que, perdón, en el artículo 3 dice que esas bolsas deberán ser reemplazadas por contenedores de material degradable, biodegradable y o compostable. O sea que estamos en la misma lo que yo te estaba hablando hace un rato. Sí. Cuando estas bolsas no son tratadas como tienen que ser y van a parar al alambrado del basural, se vuelan en la calle, que van a parar al mar, esas no importa si son degradables, biodegradables, oxo-biodegradables o compostables, contaminan de la misma manera. Por lo tanto, nosotros desde Fundación CADACE lo que proponemos justamente, y desde todo lo que es la parte de educación ambiental, estamos justamente trabajando para que la gente entienda cuáles son las consecuencias y el impacto que produce el plástico, en este caso las bolsas, por más que sean, entre comillas, ecológicas, las mal llamadas ecológicas, que no son ecológicas, para nada, contaminan un montón. Pueden ir, si quieren, a buscar qué componentes tiene una oxo biodegradable y van o estas bolsas, y en todas nombra que tienen químicos que aceleran el proceso. Si bien aceleran y no desaparecen, sino que se vuelven muy chiquititas, que nosotros no las podemos percibir, claro, que inclusive hasta los días de viento la inhalamos. Claro. Sí, porque las que se degradan con el viento también son transportadas, o sea, no solamente estamos contemplando con respecto, en este caso lo hablamos apuntado al mar, pero sabemos que es algo que de a poco va ensuciando el aire. Quisiera por ahí preguntarte, Sil, porque sabemos bien, ya es algo de público conocimiento, que se está mirando al mar con muy buenos ojos, si bien es algo que se trabajó siempre dentro de lo marítimo, pero en este caso por ahí, al haber un descenso por ahí en la industria petrolera, se está empezando a mirar con muy buenos ojos el mar. Por ahí, un planteo directamente por ahí, teniendo conocimiento, ¿no?, sobre la flora y fauna marina, por ahí de ¿qué planteos crees que se deberían tener previo a arrancar con todo? A ver si quiero que se entienda la pregunta. Por ahí hay ciertas cosas que se pueden llegar a discutir como para tener ordenanzas o algo que de alguna manera encasille y no permita por ahí que hayan ciertos deslices y que esto pueda llegar a afectar este potencial. Mirá, en realidad lo que tiene que ver con pesca tiene que ver con otra esfera que no es municipal, porque el mar, si bien está frente a las costas de Caleta Olivia, no lo podemos nosotros regular a través de ordenanzas. Okay. ¿Sí? Eso tiene que ver con una Secretaría de Estado de Pesca, un ministerio, claro, que es quien regula y controla justamente esto. Yo la pregunta más que nada, Sil, está apuntada por ahí a que, bueno, uno al estar viviendo acá, muchas veces, si bien esas cosas uno no las puede regular desde el ámbito municipal, por ahí el hecho de tener en cuenta ciertos reclamos, como para no llegar, digamos, a hacer los reclamos cuando ya el tema está establecido. Entonces decir, bueno, por ahí, ¿qué es lo que se podría llegar a proponer desde Caleta Olivia a tener en cuenta para poder regular el tema de la pesca acá, por lo menos en la zona? Control. Silvina, perdón, se está... Ahí está, te escucho. Hola, hola. Ahora sí te escucho bien, Sil. Perdón, estamos teniendo un tema de comunicación, pero es un tema de comunicación nomás. Así que ahora sí te escucho, Sil. Yo empezaría, o sea, por justamente convenio con provincia donde las embarcaciones que llegan al puerto lleguen con su basura, que no la arrojen al mar, y que se controle qué es lo que hacen con los residuos acá en el puerto. Cuestión que hasta el día de hoy, y esto fue hablado justamente en esta jornada,
marítimas que se hicieron, que organizó justamente la provincia con el municipio acá en Caleta Olivia, donde nosotros también participamos y fue algo que nosotros hablamos y dijimos que no se pueden proponer actividades cuando vos tenés una actividad en el puerto que está, o sea, tenés un puerto cerrado hacia la comunidad, ¿no? Sí. Entonces, y hacia la comunidad y hacia el municipio, porque el municipio o sea, no controla lo que pasa adentro, porque es provincial. Claro. Entonces, la provincia te viene a proponer actividades portuarias y marítimas, pero no abre su puerto. Hay una contradicción, ¿no? Sí. A mí, personalmente, como ciudadana, me gustaría poder tener acceso al puerto, como tienen en otros lados, para saber cómo se manejan, por un montón de cosas, ¿sí? Y aparte de esto, para las visitas a las embarcaciones que, como se utilizan turísticamente en otros lados también, Claro. ¿sí? Pero que el manejo y la gestión de los residuos sea controlada, justamente. No que sean tiradas en alta mar y que después las estemos nosotros limpiando en la costa. Cuando hacemos limpieza de costa nos encontramos con cosas increíbles, o incluso con lobos marinos que tienen correas que nos parecen de autos, pero en realidad son de embarcaciones, ¿sí? Correas de goma, estoy hablando, de caucho, sí. que tienen enlazadas en su cuello, que son muy difíciles de sacar, esas cosas, y la verdad que es complicado. En el tema de también lo que hay que regular, si vamos a hablar del tema ballenas, es primero hay que trabajar con científicos, con Sí. gente que esté capacitada para decirte que hago como así, de la misma manera que vos pedís un estudio de impacto ambiental, una evaluación de impacto ambiental, para saber si podés hacer tal o cual actividad. Bueno, esto se hace exactamente lo mismo. Se contratan biólogos o lo que sea de profesionales, biólogos marinos son en su mayoría, Sí. donde se hacen estudios justamente de la distribución que tienen las ballenas, y qué comportamiento pueden llegar a tener las ballenas, y esto es un costo a largo plazo, porque se puede empezar con las visitas, o sea, las salidas en embarcaciones, pero se tiene que ir estudiando, porque puede ser que estas salidas en embarcaciones lo que haga justamente es que las ballenas dejen de venir. Claro. ¿No? Claro. Entonces, eso tiene que ser continuo, ¿sí? No es algo que se permitió y se sale y se hace, saber hasta qué altura hasta qué distancia se puede llegar. El tema de los drones, que hay una ley que regula y controla eso, lo regula, no hay quien lo controle. Entonces alguien tiene un dron y hasta ve una ballena nadando, volando, iba a decir nadando, No, está bien. y lo que hace es sobrevolar el dron a una distancia que no es recomendable, que no está permitido por ley en realidad hacerlo. De la misma manera lo hacen con las toninas, con las marsopas, con los delfines oscuros, los delfines australes que están en el mar, ¿sí? Cuando están nadando. Y la verdad que eso, de cierta manera, impacta, porque si al animal le molesta, el animal no vuelve. ¿Sí? Sí. Después el tema de las prácticas que hay en todo sentido. Estoy hablando buceo, cuatriciclo, todas las actividades que se realizan en el mar, que van por la playa, inclusive hasta la nuestra recreativa, que puede ir un día de playa al mar. El tema de la basura, el tema del cuidado de la costa, ¿sí? Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Y sobre todo, cuidar lo que ya tenemos, que en este caso es la colonia de lobos, y que yo lo vengo reclamando hace bastante, es que se sacó policía ambiental en esa zona, no está habiendo control, y la gente hace lo que quiere. Sí. Por suerte, hoy en día podemos decir que los lobos no están en el lugar, o sea, están en el puerto, justamente, claro, resguardados, tranquilos, sin que nadie los moleste, pero no sé hasta cuándo ellos se les dé la gana. Claro. El día de mañana vuelven de nuevo frente a Cadace, o quizás van a playa, a donde está Lancha de Agüero, o vuelven a al cruce de la ruta 99, o donde ellos quieran, porque la verdad que ellos se mueven. Por eso mismo es una colonia que es dinámica, ¿sí? No es algo que está siempre en el mismo lugar. Sí. Pero bueno, tiene que ver también con el comportamiento, o sea, cómo nos comportamos nosotros como visitantes, como turistas, ¿no? Del lugar,
si nos ponemos a pescar al lado o no, porque eso también tiene que ver. No puede ser que haya gente que vaya a pescar al lado de los lobos marinos. No, totalmente, totalmente. Es algo que, es más, la vez anterior que pudimos conversar con vos, hablábamos acerca de lo mismo, el tema del poco resguardo o la poca precaución también que se tiene, más allá de por ahí de lo que pueda llegar a ser un lobo marino en caso de agarrar a una persona y lo rápido que son. Más allá de eso también, el tema del no respeto por el ecosistema, o sea, el no respeto por nada, su estadía ahí, es como no molestarlo, uno más allá de sacar fotos y de poder verlos a distancia, qué sé yo, como una cuestión de atractivo, pero como una falta de respeto de acercarse, de intentar molestarlo, de tirar piedras, de cosas que, bueno, nada, que es un llamado que ya lo habíamos hecho la vez pasada acerca de, bueno, de tener un poco más de responsabilidad, de estar un poco más al tanto y conocer un poco más de nuestro ecosistema para no entorpecerlo, para no molestarlo. Por eso es importante por ahí este tipo de conversación y esto que te planteaba, nada, es clarísimo lo que me estás contando. Era por ahí lo que... Por ahí uno desde el desconocimiento, desde la ignorancia, esto de que vos decías de llamar científicos, de llamar gente que realmente tenga datos certeros para poder tomar decisiones, es importantísimo porque muchas veces tocando de oído podemos generar muchísimo daño. Entonces, en este caso, tener la responsabilidad de decir, bueno, che, con estos datos, con lo que nosotros tenemos, se puede llegar a tomar este tipo de decisión y en el caso de que no sea dentro del ámbito municipal, poderlo presentar al ente regulatorio que corresponda para que esto se tenga en cuenta, lógicamente. Claro, claro que sí. Sí. Nosotros ya sabemos por el estudio que ha llevado durante un montón de años, y a mí por a veces me indigna leer en los diarios de hace 100 años que no venían las ballenas 6 y tenemos a César Gribaudo que tiene inclusive filmaciones, y en el grupo de biólogos que están hablando justamente sobre esto, hay biólogos con los que César ha trabajado. César trabajó con CETUS, con la Fundación CETUS, que a quien justamente le pasaba información sobre las ballenas, sobre el censo que él hace, no se lo guarda él lo comparte. Claro. Lo comparte con las fundaciones, con Fundación CETUS, que es una organización justamente de biólogos marinos que analizan justamente la migración de los cetáceos y todo lo demás. Entonces es importantísimo tener en cuenta que no, son mentiras que hace 100 años no teníamos ballenas, que recién ahora vemos una otra vez. Claro. Que lo estés diciendo de una ballena que vos marcaste o que vos le pusiste un chip de hace un año, bueno, vaya y pase. Ahí te puedo creer. Pero no podemos decir cuando está César Gribaudo documentando inclusive y pasando cada año tras año a una fundación de científicos estudios con la cantidad de ballenas y con fotografías y filmaciones y los tipos de ballenas que pasan por nuestra costa, ¿no? Sí. Esas son cosas que a mí por ahí me indigna, que yo no las dejo pasar. Yo en lugares donde escucho o donde veo que escribieron eso, lo publico, lo pongo. Pero sí, esto que hicieron en Punta del Marqués, en Radatili, de poner chip a las ballenas, para estudiar cuál es su migración, si vuelven o no vuelven, si vienen a parir, si vienen a alimentarse, si vienen, a qué vienen, o lo que sea, es lo que ellos están estudiando justamente. Claro. Es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo en nuestras costas. Y no lo veo que se esté haciendo. Es como que se demora todo, ellos van a empezar con los viajes, las salidas para avistaje, y nosotros todavía seguimos hablando de ciudad de ballenas sin hacer nada. O sea, solamente ballenas por todos lados, son hermosas, divinas, me encanta que Caleta esté vestida de ballenas, pero hay que dar un paso más. Claro. No me olvido yo que el señor intendente, antes de yo entregar la Secretaría de Ambiente, él me dijo, vamos a promover todo el tema de la ballena, de Ciudad de Ballenas. Y yo la verdad que me puse contenta, estoy esperando eso, y creo que es así como yo, muchísima gente, pero que se haga responsablemente. Esto se habló en reuniones con Ambiente, donde yo estuve presente, donde hubo presente gente de biología marina, que también dijeron exactamente lo mismo, ¿sí? Se necesitan científicos, se necesitan profesionales en el agua que estén hablando del comportamiento de las ballenas, que se diga qué impacto va a tener poner una embarcación para salidas de avistaje y todo lo demás. Ese es el tema.
Sí, es algo con lo que no puede estar agarrado de los pelos, como se dice por lo general aquí. Exactamente. Así que tiene que ser algo que sea congruente, ya que bueno, que obviamente está el nombre de Ciudad de las Ballenas, es necesario que para cuidar el lugar que tenemos, el hermoso lugar que tenemos, poder asistirlo con datos certeros, con estudios como corresponde. Así que, Silvina, no te quiero robar más tiempo, te agradezco desde ya por habernos recibido como siempre y bueno, te deseamos una muy buena jornada y te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes por tenerme siempre en cuenta y bueno, este mes es Julio sin Plásticos. Los invito a todos, a vos, a todos los de la Todos. radio, a la gente que está escuchando y que sigan en lo posible ustedes promoviendo justamente Julio sin Plástico. Hay muchas actividades en Caleta Olivia con respecto a esto, que tratemos de reducir el uso de bolsas, ¿sí? Y que no, que bueno, pensemos en realidad en utilizar, o sea, en conseguir los mismos productos de otra manera, que no sean en plástico. Y esto no solamente nos referimos a las bolsas de plástico que pueden llegar a darte en un supermercado. A vos que estás del otro lado, si ves que un vecino, si ves que uno de tu ciudad está dejando un paquete de galletitas tapado con piedras, llamale la atención, decíselo. Y de última, si no te animás a decírselo, levantalo y tiralo en un tacho como corresponde. Son las pequeñas acciones que esto puede llegar a hacer que cambie de a poco la sociedad como corresponde y ser un poco mejores. Así que nada, me sumo al llamado y nada, te agradezco como siempre, Silvina, por recibirnos con la mejor. Gracias, chicos. Hasta luego. Buena semana. Igual para vos. Un abrazo grande. Bueno, hablábamos con Silvina Sotomayor de Fundación Cadase, ¿sí? Julio sin Plásticos.